Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar allí una vez más en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman, una propuesta de La Voz que une a 3 medios, porque esta transmisión vía streaming vos las estás siguiendo a través de la plataforma de La Voz desde Córdoba, pero también de la plataforma de Los Andes desde Mendoza y de Vía País desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. El propósito de este ciclo, ya lo sabés, es repensar el entorno en el que vivimos, atravesado por los impactos de las transformaciones. Viste que se viene hablando mucho de esto y se habla mucho también de un concepto que está ligado como un vector de estas transformaciones, que es el de la innovación. Bueno, justamente hoy el propósito es repensar la innovación a la luz de lo que está pasando en las empresas, en el día a día de la gestión de la innovación, sobre todo para hacerla permanente y sustentable, porque créanme, puede sonar muy bonito esto de hablar de innovación, pero implica en el fondo, por un lado, un cambio cultural y por el otro, y perdón que lo diga de esta forma, pero hay que transpirar la camiseta. Pero no me quiero adelantar con eso. Mi nombre es Daniel Alonso y voy a tener el placer de moderar a un panel de especialistas y de ejecutivos que nos van a ayudar con sus visiones, con sus experiencias y con sus aprendizajes. Pero antes de arrancar, déjame que primero te presente a quiénes son las personas que hoy nos acompañan a repensar la innovación. Luz Mianovich. Ingresó a Accenture en 1997 y se posicionó como especialista y referente de la industria de servicios financieros. Durante los 25 años de experiencia en el sector privado, ha liderado proyectos de consultoría estratégica de IT y programas de transformación digital para bancos y compañías de medios de pago. Desde 2018, ocupa el cargo de directora ejecutiva, comprometida con el avance de la democratización de la educación digital en el país. Además, lidera iniciativas con impacto social, inclusión, diversidad y género. Hernán Pacheco es ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica Nacional, con posgrados en Group Executive Program del Halt Business School y el programa de desarrollo directivo del IAE de la Universidad Austral. Ingresó a Volkswagen en 1992, lo que le permitió desarrollar conocimientos de los procesos productivos y logísticos en la industria de manufactura en general y automotriz en especial. En la actualidad es el director del Centro Industrial Córdoba de la compañía. Silvia Isa es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y magíster en Dirección de Negocios. Desde hace más de 25 años se vincula con el ecosistema emprendedor a través del asesoramiento técnico y coordinando actividades desde el ámbito universitario mediante incubadoras y aceleradoras. Es directora de la especialización en gestión de tecnologías innovadoras y coordinadora de innovación abierta y aceleración de la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica de la ONC. Silvio Arangues es contador público nacional por la Universidad Nacional de Cuyo y diseñador por el Instituto Europeo de Design de Italia. Se ha desarrollado en diversas posiciones, como Country Manager Brasil para Tazzaroli durante más de 6 años en ese país, además de roles en el área de administración y finanzas. En la actualidad es gerente de innovación, desarrollo e investigación de Tazzaroli en Mendoza. Bueno, ya estamos ahora sí, metidos de lleno en nuestro panel. Nobleza obliga, vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan. Luz Mianovich de Accenture Argentina. Luz, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hernán Pacheco de Volkswagen Argentina, el jefe de la planta de Córdoba, el encargado de las operaciones de Volkswagen aquí en Córdoba. Hernán, gracias también por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación y una excelente oportunidad para hablar de innovación. Buenísimo. Y también está Silvia Isa, nos conocemos desde hace mucho tiempo, Silvia, y además aquí en el entorno, en el ecosistema de emprendedores y de innovación, te conocen desde hace mucho tiempo. Gracias también por acompañarnos.
Gracias a vos por la invitación, Daniel, y un gusto participar de este panel. Bueno, y nuestra costumbre es que esta actividad es híbrida, ¿sí? Tenemos presencialidad aquí en nuestros estudios y personas que nos acompañan de manera remota. Quien está conectado es Silvio Arangues, el gerente de innovación y desarrollo de Tasaroli, una empresa de Mendoza. Silvio, ¿me recibís bien ahí? Buen día. Te recibo perfecto, buenos días y muchas gracias, Daniel, por la invitación. Buenísimo, muchas gracias a vos por sumarte a este panel en el que buscamos repensar la innovación. Bueno, a ver, vamos a arrancar, si se quiere, de lo general a lo particular y vamos primero con lo conceptual, ¿no? Y ya que te tengo cerquita, Luz, voy a arrancar contigo. La primera pregunta, a ver, innovar, ok, pero ¿para qué? ¿Por qué y para qué innovar? ¿Y qué cosas son las que se ponen en juego? En particular los incentivos que intervienen para que empiece a madurar una decisión de innovación y luego el trabajo de lo que representa innovar. Bueno, la primera pregunta es ¿por qué? Por la situación en la que vivimos hoy, el mundo que nos desafía permanentemente en esta permanente transformación, cambio, incertidumbre, y hay a una velocidad que nos exige estar pensando todo el tiempo el paso siguiente. ¿Dónde vamos a estar? Sin saberlo. Sin saberlo porque la tecnología evoluciona, porque el contexto cambia permanentemente y porque el mundo globalizado hace que no solo estemos mirando nuestro entorno, sino ahora tenemos que mirar al mundo. Entonces, de ahí, ¿qué nos pasa localmente? Todas las empresas tienen que empezar a pensar en sus objetivos de negocio. Para lograrlos hay que innovar, porque nos cambió el contexto. Sí, claro. Entonces tenemos que innovar. Y de ahí empieza desde los programas de innovación hasta la cultura de innovación, porque al final cada programa que está armado por las distintas personas que forman y que generan ese programa. Entonces parte desde una necesidad de negocio de innovar para diferenciarme, para competir con los nuevos competidores que tengo ya globales y locales, y porque mis equipos lo vivan como parte de su cultura y su ADN. Bien, y está bueno esto, ¿no? Porque mientras vos hablabas pensaba en las cosas que hay por atrás que argumentan la decisión, ¿no?, de innovar. ¿Y el horizonte? ¿Qué mirás cuando tenés que innovar? ¿Qué tenés que mirar? Lo primero es el objetivo, a dónde quiero llegar. Y nosotros como Accenture, que somos una empresa de servicios profesionales, lo que miramos, nosotros generamos servicios a nuestros clientes. Primero los escuchamos, cuáles son sus desafíos, sus puntos de dolor, a dónde quieren llegar. Y después tenemos que generar el camino y habilitarlos a llegar a eso. No solo llegarlo, sino superarlo. Generar algo más. ¿Cómo me diferencio más? ¿Cómo logro eso, pero aún diferenciándome? Bien, y antes de meterme aún más en lo que es el concepto de innovación, quiero ir contigo, Silvia. Perdona, Hernán, que te salté así. Primero las damos. Sin anestesia te salté. Pero ya voy con vos. No, porque quería ir con esto de las fuentes de inspiración. Viste que también ocurre que cuando empezás a escuchar de esto, de la innovación, y estoy pensando sobre todo en pequeñas y medianas empresas, a las que a veces por el fárrago de cosas que les ocurren no pueden sacar la cabeza de la trinchera, ¿no? Y escuchan hablar mucho de esto de innovación. Y empiezan a mirar qué hacen los otros. ¿Dónde están esas fuentes de inspiración? ¿Cuál es el valor que tienen? ¿Cómo funcionan, Silvia? Efectivamente, el objetivo de decir a dónde vamos y qué es lo que necesita cada uno, tiene que empezar a mirarse a nivel global. Y esta posibilidad de mirarse a nivel global hoy está en el ADN de muchas empresas. Están constantemente viendo qué es lo que pasa afuera, qué es lo que pasa en otros países. Y sobre todo hoy que está todo atravesado por la tecnología, ¿qué tecnologías se usan? Incluso no solamente las propias del sector, las propias de la industria, sino todas las tecnologías que andan dando vuelta y que podrían aplicarse también a una industria, a un sector específico, y son propias de otro sector. Ahora, pero ¿innovar es tecnología? ¿Es sí o sí tecnología? No es sí o sí tecnología, y está buenísimo que lo preguntes como para tener eso claro. Digamos, innovar es hacer nuevos desarrollos, es hacer nuevos procesos, es incluso cambiar procesos que ya existen o mejorar algún producto que ya existe, hacer algún cambio significativo. Tiene que ver con nuevos productos, con nuevos procesos, pero también con cambios en procesos y cambios en productos. Por lo tanto, no solamente tiene que ver con la tecnología, sino
también cómo la empresa se repiensa y se reconstruye desde adentro. Pero siempre esto, teniendo el objetivo claro, pensando hacia dónde podemos ir, y ahí es donde me parece que el desarrollo global y la posibilidad de verse global es un tema que hay que tener siempre presente. Bueno, ahora sí, Hernán, porque mira, me cuelgo de esto que dijo recién Silvia, el ADN global. A vos te toca tener un rol importante, pero dentro de una filial de una casa matriz, de una automotriz global, Volkswagen. Y entonces, ¿cómo es esa experiencia de innovación cuando, y voy a decir un prejuicio, cuando a lo mejor los manuales vienen desde Alemania aquí? ¿Y qué espacio hay entonces para generar ese juego de innovación? Bueno, la innovación, digamos, es una definición amplia, ¿no? Sí. En general, yo la asocio más a siempre intentar hacer mejor lo que uno hace, ¿no? Puede ser desde el punto de vista disruptivo, cuando aparece una idea completamente novedosa, pero yendo a tu pregunta específica, en nuestro caso, como vos decís, hay determinados procesos marcados por la técnica, marcados por la ingeniería, si querés. Ahora, no obstante ello, hablando, por ejemplo, de los procesos productivos, siempre hay lugar para la mejora. Y esa mejora siempre se da en la innovación. Y normalmente se da en personas que tienen un gran conocimiento de lo que hacen, ¿sí? Y esto es aplicado a toda la cadena de la empresa. O sea, hablando específicamente de los procesos productivos, en nuestro caso, la innovación está presente, te diría que diariamente en nuestra agenda, y de alguna manera alentamos a los equipos a que esa innovación se produzca. Obviamente hay procesos, cuando la palabra innovación va tomando perfiles disruptivos, por decirlo de alguna manera, que ahí ya tiene que ver con algo novedoso, salir de la caja, sí. Pensar en salir de la zona de confort, que creo que es una transición necesaria para innovar, ¿no? Todos los que innovamos, ya sea por una idea, por una mejora de proceso o por una idea totalmente disruptiva, ese transitar fuera de la zona de confort tiene que pasar. Me gustó esto, dos cosas, los distintos planos de innovación y un concepto que es hacer mejor. Y quiero ir con Silvio, porque algo de la experiencia de lo que desarrolló Tassaroli me parece que tiene que ver con eso, Silvio. ¿Cómo fue que esto de hacer mejor se coló dentro de la experiencia de innovación de ustedes? En realidad nosotros en nuestra estrategia ya teníamos definido un programa de mejora continua que funcionaba y era maduro dentro de la organización, con lo cual pasar a tener un departamento de innovación y un programa de innovación fue como un camino natural. Decíamos, la mejora continua ya funciona, vemos que tiene resultados, logramos pequeños cambios, ¿cómo damos el paso a poder lograr, a tener desafíos un poco más disruptivos? Como decían, de pensar fuera de la caja. Entonces ahí es donde empezamos a definir primero nuestro punto de partida, hacer un diagnóstico, y después de ese diagnóstico ver cuáles eran los puntos de dolor que habían internamente, como para decir, podemos arriesgarnos en ese punto un poco más y crear algo más disruptivo, proponernos un desafío que nos parezca difícil y lanzarlo internamente. Qué bueno que hayas mencionado esto del diagnóstico, de ese kilómetro cero, porque ahí me quería meter ahora, y te aprovecho ya para que me cuentes cómo fue eso. ¿Lo hicieron solos? ¿Pidieron ayuda? ¿Se asesoraron? ¿Cómo fue el ecosistema de arranque para poder hacer ese diagnóstico, Silvio? En el diagnóstico lo primero que hicimos era analizar cuál era nuestro entorno para empezar, cómo era que la compañía, sin tener un departamento formal de innovación, hacía frente a innovaciones que se hacían de manera informal, y después nos apoyamos mucho en una metodología. Nosotros como empresa metalmecánica somos asociados a DIMRA, que es la Asociación de Máquinas y Herramientas de la República Argentina. Nos apoyamos mucho en una metodología que ellos ya tenían implementada, la tomamos como ejemplo, no la adoptamos tal cual, la adaptamos a la realidad nuestra, y a partir de eso lanzamos un diagnóstico interno en todos los niveles de la organización, desde el directorio, gerencias, niveles medios, y eso nos dio un panorama de saber dónde estábamos parados. Ese fue nuestro punto cero. Quiero ir con Luz,
porque recién contaba Silvio sobre este diagnóstico. Ustedes que tienen como el pie en un lado y en el otro, tienen que ser innovadores por sí mismos dentro de los servicios que prestan y tienen que ayudar a innovar a otras empresas. ¿Qué pasa cuando a una empresa le haces el diagnóstico y no le cae muy simpático? Bueno, ahí está cómo lo contamos el diagnóstico para tratar de que sea, lo vemos como una oportunidad, ¿no? Para mí cuando uno tiene un diagnóstico y quizá no es lo que esperaba, creo que ahí hay que poner a ver, bueno, cuál es la oportunidad que tengo, ¿sí? Y digo, más allá del diagnóstico, nosotros trabajamos mucho en las herramientas y los habilitadores y en lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos un framework de innovación que tiene una metodología específica donde que generamos las ideas, hacemos todo lo que es la incubación, el prototipado, apalancándonos mucho en la tecnología y en la medida que nosotros vamos mostrando los resultados y lo que generamos, la verdad que se entusiasma, el cliente se entusiasma, ve hacia dónde va. Y otro tema muy importante en la innovación es, ideas innovadoras hay un montón, lo importante después es, si yo lo implemento, ¿qué beneficio me va a dar? Claro. ¿No? Poder cuantificar el beneficio. Entonces, parte de nuestra metodología es, tenemos que cuantificar qué beneficios trae el negocio, qué beneficios trae la organización. No es solo la idea en sí misma, sino cómo es el ciclo de vida completo de estas ideas innovadoras. Infiero, ¿no? Que el planteo de ese beneficio tiene que estar de arranque, o sea, pensado qué beneficio estás buscando. Y después lo vas a empezar a cuantificar con qué herramientas, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Eso no significa que en el proceso te puedas encontrar con otras cosas, ¿no? Totalmente. Porque seguramente ocurre. Totalmente, ¿sí? Totalmente. De hecho, nosotros tenemos un portal de innovación interno donde nuestros equipos se plantean desafíos. Todos los empleados pueden colaborar, y estoy hablando de que a nivel global tenemos más de 700.000 empleados, en Argentina más de 13.000, o sea, ahí mucho. Si no conseguimos ideas innovadoras, algo nos está pasando, o sea, todos pueden aportar, y cada idea tiene un mentor que le va a través de la plataforma, es muy fácil ir refinándola. Y hay una etapa que es la cuantificación, y que es el caso de negocio asociado y qué beneficio va a traer eso. No solo al logro del objetivo primero, que era ese desafío, sino después económico y de impacto, ¿sí? Y si madura hasta la punta, digamos, y se ve que ese beneficio tiene sentido y se avanza, se decide avanzar, ahí también hay empleados, todos se pueden postular a participar en esa idea. Con lo cual digo, me parece importante esto de que está bueno acompañar con plataformas habilitadoras, ¿sí? Para que realmente después las cosas pasen y sea fácil, ¿no? Que sean procesos que, ayudados por la tecnología, sean fáciles. Claro, vos fíjate que mientras empezábamos a hablar de diagnóstico, ya de a poquito nos empezábamos a meter, bueno, hicimos el diagnóstico, definimos la estrategia y cómo lo vamos trabajando. Quiero ir con Hernán, porque la planta de Volkswagen aquí en Córdoba está sufriendo transformaciones. Les están pasando cosas adentro, ¿sí? Una planta que todos la identificamos como especializada en cajas de cambio, ¿sí? Que empieza a hacer otras cosas. No me quiero adelantar a lo que seguramente vos vas a contar, pero a ver, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo fijás estrategias sobre ese proceso? Bueno, ese proceso fue un proceso en realidad donde parte de esta transformación del mundo que estamos conversando, surge que en nuestro caso específico, nosotros una planta con gran trayectoria de componentes, pero necesitábamos abrirnos a otro tipo de negocios, ¿sí? Es que ahí, digamos, hicimos un par de jornadas para pensar un poco fuera de la caja e imaginarnos un futuro diferente de la planta, ¿sí? No abandonando hasta donde llegamos y lo que nos trajo hasta acá, sino lo que nos trajo hasta acá, cómo lo podíamos complementar. Entonces, ahí hicimos unos talleres con especialistas, en realidad, gente, hoy nadie hace nada solo, o sea, hay que ser amplio con las ideas. Y ahí, bueno, se discutieron una serie, creo que en un principio eran como 97 ideas diferentes. Bueno. ¿Sí? De esas ideas fuimos, como mencionaba Luz, eso cuantificándolas, clasificándolas, dándole un grado de si querés, de realidad, de implementabilidad al tema, ¿no? Finalmente quedaron algunas, te diría un 10% de esas ideas, de las cuales ya el 30%, o sea, estamos hablando que de 97 ideas, 2 o 3 se transformaron en proyectos. Y es por eso que hoy nuestra planta tiene definido de alguna manera un roadmap donde
nuestro know-how es el que queremos seguir aprovechando porque es lo que nos trajo hasta acá, pero nos hemos abierto a nuevos negocios, como es la producción de camiones y como es la producción de motos Ducati. ¿Sí? Que eso, para una planta de componentes, es realmente pensar de una manera completamente disruptiva, ¿no? Porque imaginemos no solo el tamaño que tiene una caja, el tamaño que tiene un camión, ¿no? O sea, claro. y el animarse, y en eso los equipos también nos acompañan, y hay que estar, como decía, abandonar por un tiempo esa zona de confort, porque no hay dudas que nosotros de componentes sí sabemos. Ahora, un componente no es lo mismo que un camión, ni es lo mismo que una moto Ducati. Entran otros stakeholders, otros actores en este tema y tenemos que demostrar que estamos a la altura. Qué buen ejemplo. Te invito, Silvia, a sumarte acá. Cuando uno empieza en esa trayectoria, primero hay un proceso, ¿no?, de abrir la cabeza, de dar una especie de democracia participativa a que todos colaboren el valor de equipo. Y por eso quería ir con vos, que venís trabajando desde hace mucho tiempo, estás ahora en la universidad, digamos, ¿cómo es esa relación para poder acompañar a empresas en un proceso de innovación, en particular en esto, empezar a definir estrategias? ¿Y cómo es la vinculación que hacen desde el ámbito académico? Exacto, bueno, me agarro un poquito de lo que decía Hernán recién de los stakeholders, estos de quienes estamos alrededor en el entorno de las empresas. El concepto del triángulo de Sábato, que decía que los procesos innovadores se debieran dar a través de ámbitos que sean científicos, académicos, y también el sector público y de las empresas que puedan colaborar y trabajar colaborativamente para que esto se genere. Desde la universidad se viene haciendo un trabajo muy concreto a través de la creación de una Secretaría de Innovación y Vinculación tecnológica, específicamente para trabajar desde el área de rectorado, para trabajar con las empresas. Es como abrir una puerta para que las empresas puedan acercarse y a partir de ahí brindarles los conocimientos que pueden tener los investigadores dentro de las distintas facultades, las distintas áreas de experiencia que hay, y así las empresas poder apropiarse de esas posibilidades de trabajo conjunto. Para nosotros la clave siempre es la vinculación, y de hecho nosotros formamos una carrera específica que forma vinculadores, estas personas que puedan como entender también el doble lenguaje, como traductores en el caso de cómo es el lenguaje que se usa dentro de las empresas, por ahí en los trabajos de inmediatez, en los trabajos de generación de resultados como muy a corto plazo, y por ahí un poco las líneas de pensamiento que trabaja la universidad, que son hipótesis, generación de las pruebas, obtener los resultados, y eso lleva mucho más tiempo de trabajo. Entonces, poder juntar estas dos cosas es un lindo desafío, y la universidad en eso ha hecho una gran apuesta ya desde hace un año a poder trabajar de manera conjunta con las empresas. Por suerte tenemos experiencias en esto. Me gusta porque estamos como abrazando esta primera parte, ya metidos en cultura de innovación, ¿sí? De a poco nos fuimos metiendo y ya estamos metidos en cultura de innovación, y quiero volver con Silvio antes de cerrar esta primera parte. Porque me interesa conocer, en el caso de ustedes, ¿cuál fue el compromiso que empezó a asumir la alta dirección, por ejemplo? ¿Son una empresa familiar? ¿De qué manera los dueños o los responsables de tomar las decisiones de alto nivel en la empresa se involucraron en la decisión de innovación, y luego eso cómo fue permeando al resto de los equipos de trabajo, Silvio? En realidad nuestra empresa familiar, la innovación al inicio era simplemente la visión del dueño que visitaba a los clientes, hacía lo mismo que hoy se habla en términos de innovación, pero lo hacía de forma mucho más personalizada y a la antigua, visitar clientes, definir cuáles eran las necesidades y a partir de eso volver a ingeniería, desarrollar algo y dar una solución al cliente. Esa visión estaba muy centrada en producto, no tanto en servicio. Hoy los clientes demandan a veces transformar productos en servicios y ahí es donde creo que hay un desafío grande. Y eso, el primer punto de eso fue la autoconciencia del mismo dueño, de darse cuenta que eso que él hacía tenía que transformarse en un proceso, y ese proceso no tenía que depender exclusivamente de él, sino que tenían que haber equipos de trabajo que lograran los mismos resultados.
y el compromiso de la dirección fue fundamental. O sea, sin ese compromiso, los equipos de trabajo no podrían haberse formado, no podría habérsele dado el estatus de departamento al equipo de innovación. Entonces, básicamente yo creo que el compromiso de la dirección, si eso no existe, es muy difícil implementar procesos de innovación, y más en compañías donde a veces son muy cerradas. Y algún punto que seguramente vamos a tomar en esta charla posteriormente de innovación abierta, si las compañías son muy cerradas y no están, digamos, no son permeables a colaborar con el entorno, los procesos de innovación se hacen muy monótonos o siempre centrados en el producto, o las ideas no terminan siendo originales, sino que simplemente es una mejora continua disfrazada de innovación. Claro. Está bueno eso que planteas, está bueno que hayas dicho que vamos a hablar de innovación abierta, porque es cierto, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos por las plataformas de La Voz, desde Córdoba, por los Andes, desde Mendoza, vía país, desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. Estamos repensando la innovación. Tenemos un panel bárbaro con ejecutivos y especialistas que nos están ayudando a repensar este tema a partir de visiones, pero también a partir de los aprendizajes y las experiencias. No te vayas de ahí, en un ratito ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta por las plataformas de La Voz, de los Andes, de Vía País. Estamos repensando la innovación. Quedó picando lo que había contado recién Silvio sobre estas pinceladas de cultura de innovación interna, y también cuando uno necesita apelar a procesos de innovación abierta, que es tener alianzas externas para que nos ayuden a innovar. Y sobre eso quiero ir con vos, Luz. Recién decíamos, tienen dos pies, uno dentro, el otro afuera, ayudan también a compañías a innovar. Y sobre eso en particular, ¿cómo es la mirada que ustedes tienen en los equipos de trabajo, el rol de los líderes? Recién Silvio contaba, el compromiso de la alta dirección, fundamental, pero después cómo la alta dirección baja al resto de la organización también es clave. Y en esa bajada, los líderes, que suelen estar al medio, tienen que traducir ese compromiso y tienen que hacerles entender a sus equipos de trabajo con claridad y con transparencia qué es lo que se está buscando. ¿Cómo se trabaja sobre eso, Luz? Bueno, yo creo que el rol de los líderes es fundamental, ¿no? Es como el habilitador fundamental. Creo que el líder no solo tiene que transmitir, comunicar, orientar, mostrarle el norte al equipo, pero sino ser un ejemplo vivo de innovación activa. El líder tiene que tener la capacidad de escuchar. O sea, para poder innovar tenemos que tener apertura a escuchar ideas distintas, que no son las mismas que nosotros tenemos. En eso nosotros trabajamos mucho en lo que es la diversidad, o sea, y en la diversidad en todos sus aspectos, en poder integrar
distintas personas con distintas ideas y con líderes abiertos a escuchar e integrar las distintas visiones, porque al final es con eso, con lo que co-creamos entre todos e innovamos. Nosotros, la visión de líder, nosotros trabajamos mucho en lo que es equipo, ¿no? Entonces, donde el líder marca un camino, muestra, pero el logro es del equipo. Entonces, yo creo que el líder tiene que ser, además de comunicar, un activo innovador, generando espacios, dando lugares, escuchando y estando abierto a escuchar todas las voces. Y así es donde salen las mejores ideas. Vos sabés que me hiciste acordar, nada que ver, pero ya le vamos a encontrar el enlace. Me acordé de una parte de un libro de Oded Galor, que es un economista israelí, cuando habla sobre cómo la civilización fue evolucionando. Por esto que dijiste de diversidad, hay una parte que él cuenta que cuando se produjo la migración interna en Estados Unidos y la población afrodescendiente en el sur empezó a ir hacia el norte, al poco tiempo nació el rock and roll. Algo impensado, ¿no? Fue realmente disruptivo, fue una innovación, ¿sí? Donde se conjugaron ritmos, géneros, etc. Y eso surgió justamente de la diversidad, ¿no? De que personas de distintas culturas, de distintos orígenes, pudieran hacer un proceso creativo distinto. Bueno, me acordé de eso. Nada, me parece que estaba piola como ejemplo, como para anclar el por qué la diversidad es importante en los equipos de trabajo. Quiero ir con vos, Hernán. Recién vos, cuando comentabas la experiencia en Volkswagen, a mí una cosa que se me ocurrió es 97 ideas, quedan 10 y después quedan 2. Sí. ¿Y cómo contenés a todas esas ideas que quedaron afuera? No a las ideas en sí, a quienes aportan las ideas. Esto es la contención de los intraemprendedores. Bueno, a mí me parece que eso, primero que es, como vos mencionabas al principio, la innovación, si no tiene una cuota de sustentabilidad, en sí misma no es nada. Bueno. Es una idea de algo que se le ocurre a alguien y queda en la nada. Entonces, la maduración de esa innovación también tiene que entender, cuando uno es innovador o vive esa cultura, que en el camino hay ideas que van a quedar, ¿sí? Entonces yo creo que innovación, sumándome un poco a lo que decía Luz, es, primero, lo que vos mencionás, la diversidad enriquece, ¿sí? En su sentido amplio de la palabra, no hablando si etnia, religión, olvidémonos de eso, es diversidad en su sentido más amplio, enriquece. Lo segundo necesario es tener compromiso. Hay que tener compromiso de las personas que lo llevan adelante y hay que tener compromiso de los que están del otro lado, porque tienen que escuchar. En nuestro caso puntual, bueno, nuestros cuerpos directivos, muy por encima de la planta, tienen que entender que ese era nuestra mejor idea y apoyarla, cuando quizá había incertidumbre en algunas cosas. Y sumándome a lo que decía Luz de los líderes, también los líderes tienen que saber conducir ese momento de incertidumbre, sí, dando una claridad a todo el ecosistema de que al final del túnel sí está la luz. Y muchas veces ese liderazgo es cuando justamente se ve el liderazgo de las personas, ¿no? Porque es fácil implementar algo cuando medianamente las cosas están más o menos claras. Lo difícil es cuando hay que hacer el camino. Entonces, eso me parece que son 3 o 4 condiciones que tienen que darse al mismo tiempo y no necesariamente porque la idea que yo dije quede afuera, como este caso, me tengo que sentir excluido. Al contrario, tengo que ver cuál es la idea que prosperó y sumar a esa nueva idea. Porque si ese proceso no existe, evidentemente, como te mencioné, de 97 quedaron 10, de las 10 quedarán 5. Si cada una de esas ideas, poniendo que cada idea la dio una persona, se enoja, tendríamos 90 personas enojadas y 10 contentas. Sí, sí. Pero justamente eso no tiene que ver con el proceso de innovación. Creo que el proceso de innovación es un proceso donde nos vamos sumando a esa buena idea. Totalmente de acuerdo. Además, uno no puede perder de vista, ya te doy, Silvia, de que en el proceso creativo, las personas incluso creativas, también ellas mismas dejan un montón de ideas afuera. Sí. Si uno se pone a pensar, a ver, la cantidad de obras que ha escrito Shakespeare, de las cuales nosotros a lo mejor conocemos 5. Seguro. Pero hizo más de 100. Y a lo mejor un montón ni siquiera llegaron a ser publicadas, o los músicos mismos.
la cantidad de obras que realizan y no llegan a conocerse. Sí, Silvia. Simplemente que yo quería rescatar esto de el proceso. Lo importante es que sea un proceso bien ordenado y bien organizado. Que no estemos tirando a ideas así porque sí, viste, esto es que ponemos un buzón de pongamos a todas las ideas acá y después vemos cómo funciona. En realidad tiene que ser todo un proceso bien organizado, donde partimos de plantear un desafío, vamos generando ideas, esas ideas van madurando, vamos viendo cuáles son rentables, cuáles tienen posibilidades de ponerse en funcionamiento. Y lo interesante es que todo el equipo conozca todo el proceso, que todos estén de alguna manera participando del proceso, que todos tengan esa posibilidad de entender hacia dónde vamos, involucrarse ahí, hace a que todo el proceso después llegue a buenos resultados. Los líderes motivando, los que propusieron la idea entendiendo por qué su idea va tomando otros caminos o se va acoplando, se va complementando con otras, y así el proceso innovador llega a buen término. Me animaría a ir un poco más allá, inclusive. Estoy totalmente de acuerdo con el proceso, pero hasta creo que lo importante, y a lo mejor puede ser aburrido, pero el protocolo de la hoja de ruta que se sigue, porque si no después tenés que volver al kilómetro cero. Obvio. Entonces, encontrar el camino, ¿cómo hiciste ese camino? ¿Dónde fueron los problemas? ¿Dónde encontraste los dolores? Etcétera, para que cuando vuelvas en un proceso de introspección, sepas efectivamente el camino que recogiste y a dónde tenés que eventualmente ajustar. Silvia, vuelvo también contigo en esto, porque recién Silvio contó, me imagino que van a hablar de innovación abierta. ¿Por qué la innovación abierta? Aquí en Córdoba hay buenos ejemplos, en Mendoza, en un montón de lugares. ¿Por qué la innovación abierta termina siendo una herramienta, yo no te diría tanto de acortar la curva de aprendizaje, pero ayuda cuando en una organización es más difícil poder montarse sobre un proceso integral de innovación, aun cuando eso no quita la responsabilidad de que la cultura de innovación la tenés que beber, porque si no va a ser muy difícil inclusive poder sostener el proceso aún con aliados externos. Pero ¿cómo es que funciona esa metodología? La metodología en realidad, bueno, siempre hay que tratar de entender de que hay dos opciones, ¿no es cierto? Hacer I+D o hacer investigación y desarrollo dentro de la empresa, y eso sería como hacer innovación cerrada. Y otra opción es trabajar con equipos de I+D fuera de la empresa. Y eso es hacer innovación abierta. El por qué funciona hoy me da la sensación a mí que es que las empresas han entendido que, y recién alguno de ustedes lo estaba diciendo, que no se puede trabajar solos, digamos. Hay muchas posibilidades de trabajar en equipo, de trabajar en conjunto, y ahí también se rescata no solo el sector científico, no solo el sector público, sino también a los emprendedores. Hay muchos emprendedores que vienen haciendo desarrollos innovadores y a veces desde las empresas los perciben, los identifican y pueden trabajar en conjunto. Entonces, hoy por hoy a mí me da la sensación que las empresas tienen la mente bien abierta, tienen este radar prendido para ver qué otras opciones hay y trabajar cómodamente con la posibilidad de que no solo se haga el desarrollo interno, sino también captar desarrollo de afuera. A veces son los proveedores. Sí, claro. Viste que son los primeros que están ahí cerquitas y que vienen trayendo cosas nuevas, pero a veces son totalmente distintos, diferentes, y se animan a eso. Así que me parece que es un muy buen camino y efectivamente, como vos decís, acá en Córdoba se viene haciendo mucho. Voy a ir con Silvio, porque fue el que mostró la carta. Contame, Silvio, ¿cómo fue la reacción en el ecosistema? ¿O qué encontraron ustedes en ese ecosistema de innovación? No importa si es cercano, si es mediano, lejano, el ecosistema en general. ¿Cómo fue que ustedes se valieron de esa colaboración para poder desarrollar eventualmente mejoras o nuevos planes de innovación dentro de la empresa? Daniel, te doy dos ejemplos concretos, porque Dale. nosotros el proceso de innovación abierta es algo que recién lo estamos empezando, nos estamos dando nuestros primeros pasos y hasta ahora ha dado muy buen resultado. Tazzaroli tiene dentro de su ecosistema, que empezó a funcionar inclusive a partir de este mes, es muy nuevo, una academia de formación profesional que vino un poco a cerrar el gap que existía entre los estudiantes que salían de escuelas secundarias con los operarios que necesitaba la planta. Nosotros estamos en un lugar más bien turístico, no es industrial, que es San Rafael Mendoza, entonces ahí encontramos que era un punto de dolor
poder conseguir la mano de obra calificada para los trabajos más bien industriales. Entonces esa academia de formación profesional vino a cerrar ese hueco que existía y aplicamos un primer ejercicio de innovación abierta, dándole un poco largándoles el desafío a quienes realmente tienen el poder de pensar en el futuro de esa academia de formación profesional. Entonces lanzamos el desafío a escuelas secundarias, que son potencialmente los chicos que van a ser estudiantes del centro de formación profesional, y realmente ahí nos encontramos con una buena sorpresa porque los chicos venían a pensar qué era lo que ellos querían de ese centro de formación profesional de acá a los próximos 10, 15 años, realmente con ideas muy, muy frescas. Entonces creo que ese primer ejercicio nos resultó muy bien, y después tenemos otras actividades de innovación abierta que se han venido dando en el mismo contexto. Te doy un ejemplo: grupos de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, por ejemplo, que están dispuestos a resolver desafíos que nosotros demos a nivel industrial o tecnológico, y esos estudiantes van a ir resolviendo esos desafíos durante su carrera, y en el futuro eso puede transformarse en una potencial empresa de ingeniería dándonos servicios después a nosotros desde el ecosistema. Entonces como que todo vuelve, al principio lo hacemos como innovación abierta, pero después en el futuro pueden ser posibles y potenciales proveedores, por ejemplo. Claro, clarísimo. Está bueno este juego, ¿no? De interacción que habla de un cooperativismo de mayor calidad. Recién Silvio Luz contaba este tema de empezar a reducir las brechas de los perfiles. Todo el mundo está preocupado por esto, ¿no? Lo que pasa, ¿no?, en el mundo de trabajo, lo que pasa cada vez que querés innovar, inclusive por el tipo de perfil que necesitas, por habilidades diferentes, reaprendizajes. ¿Qué mirada tienen desde Accenture sobre lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, sin olvidar que estamos hablando de innovación, ¿no?, pero con esos perfiles que hoy se necesitan? Bueno, nosotros como somos una empresa de servicios y nuestro activo principal es la gente, nuestros empleados. No fabricamos camiones o autos, sino nuestro activo es la gente, con lo cual el desafío para nosotros es aún mayor, porque esta necesidad de reskilling o reaprendizaje que va a necesitar la fuerza de trabajo, que de hecho se mencionó en el Foro Económico Mundial, que de acá al 2030 se espera que la mayoría de las empresas tengan que hacer el reskilling de sus empleados por el uso de nuevas tecnologías y por lo que nos va a desafiar, digamos, el contexto. Entonces ahí también nos planteamos un enfoque innovador, porque es cómo trabajamos en este reskilling de una manera que los empleados tienen que seguir trabajando y cumpliendo, digamos, la función que tienen y los desafíos y los proyectos que tienen actualmente, pero también generando nuevos skills. Y ahí, en ese desafío, lo que trabajamos es en armar ambientes en el metaverso, con realidad virtual, donde generamos cursos de entrenamiento que tienen un poco de gamificación, sí, correcto. Porque además, otro punto es, hoy no podemos aprender o lograr nuevas habilidades como lo hacíamos tradicionalmente. Los métodos tienen que cambiar. Entonces, en esto encontramos una forma muy buena de generar cursos de entrenamiento en ambientes que armamos de realidad virtual en el metaverso, donde también se ponen desafíos, participan entre varios. Y esto no solo lo hicimos internamente, ya tenemos todo el onboarding de nuestros empleados armado en el metaverso, donde aprenden, digamos, todo lo que necesitan saber para trabajar en Accenture, sino para uno de nuestros clientes. Armamos un ambiente también en el metaverso para que puedan armar sus cursos de ciberseguridad, donde los empleados tienen desafíos de ir encontrando en ese mundo las amenazas contra la seguridad y van ganando puntos, se arma como una competencia y es una manera distinta de aprender, de generar nuevas habilidades y que va acompañando el día a día, ¿no? Porque creo que ahí está el desafío. Por supuesto que también tenemos academias, bootcamps y formaciones específicas. Invertimos muchísimo en todo lo que es entrenamiento de nuestra gente, muchísimo, pero bueno, quería contar estos casos distintos. Está bueno, y quiero ir con Silvia, porque bueno, uno imagina la universidad generadora de conocimiento y formadora de personas profesionales. ¿Dónde estás viendo la situación que hoy existe en esta brecha
la manera en la que la universidad empieza a intervenir. El departamento en el que vos estás es relativamente nuevo, ¿sí? Hay una apuesta por eso, pero a su vez uno supone esto viene abrazado de otra estrategia mucho más general, ¿no? Exactamente. La verdad que la estrategia viene hacia adentro y hacia afuera, porque también, viste que la institución, en este caso la institución o universidad, está haciendo replanteos hacia adentro de cómo se maneja su burocracia, de cómo se desarrollan procesos mucho más modernos, procesos mucho más ágiles, y eso hace que es como dice Luz, es volver sobre estas habilidades blandas que tienen las personas a poder potenciar eso y hacer que esto pueda renovarse. A su vez, en los procesos formativos se ha empezado a trabajar con trayectos. Estos trayectos formativos nos da la posibilidad de que los estudiantes puedan de alguna manera ir generando caminos propios en el proceso de formación. No es automático, esto va a llevar tiempo, necesita mucho tránsito en determinadas carreras como para que esto vaya cambiando, pero la verdad que ya empezó. La posibilidad de trayectos formativos hoy a través del campus virtual, por ejemplo, están 100% en funcionamiento. Nosotros tenemos el acuerdo con EDX y los bajas a los cursos directamente de EDX. Este tipo de cosas ya ha empezado a reconocerse como proceso y hace a una nueva mirada en estas cuestiones de la innovación, que bueno, que obviamente las empresas los están requiriendo, los mismos estudiantes ya van viendo que esto es necesario, así que bueno, por suerte poniéndose a tono para poder desarrollar. Está muy bien. Hernán, cuando contabas la transformación que viene experimentando la planta de Volkswagen aquí en Córdoba, una de las primeras cosas que pensé era esto de lo cual estábamos hablando, y cómo fue que las personas que trabajan en Volkswagen se adaptaron a estas nuevas líneas de trabajo, a estos nuevos vectores de unidad de negocio. Seguramente tuvo que haber existido un entrenamiento, y en el medio hay un telón de fondo de esto que estamos hablando, de perfiles. A veces yo tengo un prejuicio cuando tenés que hablar de habilidades blandas a personas que están en una industria dura. ¿Cómo es esa experiencia ahí en Volkswagen? Bueno, es una experiencia, como vos decís. Yo creo que el mundo del trabajo en general está cambiando, ¿sí? Y está siendo de alguna manera vivido y pensado, quizá por nosotros que somos todos muy jóvenes, que no sabemos qué va a pasar y que convivimos ahí con medio una cosa que tenemos una visión clásica de un entrenamiento, por ejemplo, pero que el joven no la tiene. Entonces, primero eso hay que entenderlo, para no dejar a nadie afuera. Segundo, me parece que los equipos siempre, su primer vínculo es el humano. Entonces, primero hay que existir como equipo. Una vez que existimos como equipo, ahí nos damos la posibilidad de pensar en la innovación. Entonces, si existimos como equipo quiere decir que estamos comprometidos con el otro. Y si estamos comprometidos con el otro, todo es más fácil empezar. Entonces uno puede reconocer cuáles son sus falencias, cuáles son las virtudes del otro. Y en el caso este específico, por ejemplo, nosotros primero hablamos claramente con la gente en el sentido de que necesitamos buscar nuevos caminos. O sea, no basarnos en lo que hayamos vivido hasta acá, sino estar abiertos a eso. Y que ese camino iba a requerir de actividades completamente nuevas para la planta. Sin embargo, las experiencias que estamos teniendo hoy en el inicio de los proyectos nos muestran que el compromiso de la gente es exactamente el mismo en una actividad nueva como en la que conoce. Tal es así que nuestros niveles de calidad para, no sé, fabricar una moto Ducati son exactamente los mismos que están en Borgo Panigale en Italia, cuando la gente lo único que ha tenido es un entrenamiento. Entonces, me parece que hay que ir entendiendo ese tipo de cuestiones y como vos mencionabas, el tema de comprender el ecosistema en el que uno se mueve y cuáles son los desafíos y cuál es la información que tiene la gente para que todos estén arriba del barco. Porque si eso no pasa, difícilmente las ideas lleguen a buen puerto, ¿no? Está buenísimo. Bueno, de a poco es como que vamos contando también casos propios, ¿no? Y con esto quiero ir cerrando esta parte ya para meternos en las conclusiones finales. Vuelvo contigo, Silvio. Te animo a que nos cuentes cuáles han sido los dolores, ¿sí?,
¿sí? En este proceso de aprendizaje, vos venías describiendo en tus intervenciones el trabajo que se ha venido haciendo en Tasaroli, algunas cosas bastante nuevas. ¿Cuáles son las cosas que vos creés más han dolido y de qué manera ustedes han salido a atacar justamente esos dolores para suavizarlos, para curarlos, para mejorarlos? Yo creo que la transformación cultural siempre es un gran dolor en la implementación de un proceso de innovación. Venir de una industria más dura y más que, por ejemplo, proyectos de ingeniería que son proyectos largos, tienen un grado de certidumbre muy grande, para pasar de eso a proyectos que en realidad tienen que ser, tenemos que llevar soluciones rápidas al cliente, tenemos que equivocarnos rápido, barato, y poder retomar de nuevo una misma actividad. Ese ha sido el principal dolor, venir a mostrar esa transformación, venir a mostrar que tal vez el error no es algo para ser penado, sino que el error es parte del proceso de innovación. Y creo que en eso todavía estamos pasando por esa transformación, de poder inculcar esas metodologías ágiles y más flexibles a los equipos. Está muy bien. Silvia, en el trabajo que te toca hacer muchas veces como asesoramiento, ¿no? También, ¿qué encontrás en las empresas, en las organizaciones con las cuales trabajás, donde parece que hay límites que son infranqueables, parece que no lo vas a poder superar? Exactamente, bueno, a mí me encantó lo que dijo Silvia, se sabe bien el teórico, viste, que decir esto, bueno, de trabajar con metodologías ágiles y trabajar con posibilidades de que las personas comprendan hacia dónde va el proceso, entender hacia dónde queremos llegar y cómo va a seguir ese proceso. La verdad que nosotros tenemos casos en la universidad en los cuales hemos trabajado a partir de desafíos con empresas. Por ejemplo, hay una empresa que trabaja con biomateriales en el tema de la reconstrucción tisular y ellos venían con un desafío que lo tenían internamente y no se animaban a contarlo, porque bueno, son sectores productivos en los cuales se mantiene mucho el tema del secreto industrial, de cómo proteger lo que se está haciendo. Y bueno, y desde la universidad nos pudimos acoplar a ese proceso con un equipo de trabajo que les propuso hacer todo unas pruebas de concepto a los que ellos venían trabajando, por supuesto confirmar todos los NDA que haga falta, digamos, de poder trabajar con el secreto que corresponda, pero la verdad que se pueden ensamblar esos equipos y hacer que esos equipos puedan trabajar en forma conjunta. El equipo de la empresa, pensando en esto que decía Silvia, bueno, veamos si esto llegaba a un puerto y si no, cerró rápido, barato y volvemos sobre otro trabajo. Y en la universidad, pensando en un equipo de investigación que se acerca a la empresa a ver si le puede resolver ese desafío o no. Entonces es una herramienta súper concreta. Bueno, vamos a ir cerrando y aquí nosotros tenemos un ejercicio, no tiene nada de innovador el ejercicio, que es, además suena viejo, suena antiguo, pero bueno, sepan disculparnos, lo conceptual es lo que nos interesa. Los invitamos a que armemos una caja de herramientas y en esa caja de herramientas cada uno va a poner lo que les parece como mensaje a quienes nos están mirando, son cosas claves a tener en cuenta en un proceso de innovación. Arranco contigo, Luz. Bueno, la primera herramienta con la que quiero colaborar con la caja de herramientas es también una mirada que no lo mencionamos, pero me parece importante, es la innovación para nuestras empresas, organizaciones donde estamos, pero también al servicio de nuestra comunidad. Muy bien. Entonces me parece importante también esto que mencionamos, la mirada de ecosistema, y cuando hablamos de ecosistema no solo son alianzas estratégicas, sino también esta mirada hacia nuestra comunidad y hacia el desarrollo de nuestra comunidad. Está bueno eso, a veces uno lo pierde de vista, ¿no? Y uno insiste mucho en esto de los impactos, ¿no? El impacto sustentable, el impacto de escala. Interesante, gracias por esa herramienta. Hernán. Mirá, yo creo que la herramienta que pondría en esa caja es que en realidad todos nos tenemos que sentir parte de los procesos de innovación. No necesariamente tienen que ser grandes proyectos. Muchas veces, como dije antes, desde nuestra tarea habitual, ya el hacer de alguna manera las cosas de otra forma, más productiva, mejor, menos tiempo, mejores resultados, eso es innovar. Entonces,
cada uno tiene que sentirse con la seguridad de poder llevar ese proceso para adelante. Como decía Silvio, ¿va a haber errores? Va a haber errores. Y ahí está la clave de la organización para poder tolerarlos y sumar a eso. Pero mi herramienta es justamente eso, es el onboarding de todos los que integramos nuestras empresas o nuestro emprendimiento personal, pero que todos somos capaces de innovar. Lo que es importante, como mencionaba Silvia, el proceso tiene que ser ordenado y como mencionaba Luz, también tenemos que llegar a un puerto rentable, ¿no? Porque si no caemos en el inventor loco de antaño que inventaba cosas que algunas funcionaban y otras no. Sí, totalmente. Silvio, ¿qué herramientas sumarías vos para dejar a quienes nos están mirando? Yo te diría dos herramientas preferidas, inclusive la primera de ellas la aplicamos antes, inclusive de los procesos de innovación. Design Thinking para mí es fundamental. Para quien nos esté escuchando y no conozca la metodología, le aconsejo que trate de buscar. Es muy interesante cómo se puede pensar desde el punto de vista de diseño, se llegan a soluciones bien innovadoras. Y también para mí es clave el prototipado rápido, ya sea digital, físico, que podamos tener la capacidad de poder mostrar esa idea de una forma física. No necesita ser un prototipo funcional, puede ser un prototipo digital, pero cuando nosotros empezamos a traducir nuestras ideas y las ideas del equipo en algo físico que se puede ver, que se puede mostrar, que se puede explicar una funcionalidad, las ideas se transforman y nos damos cuenta de muchos errores en ese momento. Inclusive hasta para servicios aplica y tiene resultados muy buenos. Está bien, muy interesante. Silvia, para cerrar. Bueno, la verdad que también por dos herramientas me inclino. Por un lado, por el principio de todo, que es el plantear desafíos. Yo me animo a proponer a las empresas, a las instituciones, que busquen formas de plantear desafíos, de exteriorizar las problemáticas que tienen, de mostrarlo hacia afuera, porque ahí es el inicio de todo, digamos. Si identificamos con claridad cuáles son los desafíos y cuáles son los problemas que tenemos, a partir de ahí podemos empezar todo el proceso. Y después, a lo largo del proceso, la segunda herramienta es lo que hablábamos de pensar en la innovación abierta, de pensar de que no todo está dentro de la empresa, podemos aprovechar y sacarlo afuera de las instituciones, y eso me parece que también tiene que ser una herramienta que esté ahí constantemente pensándose. Buenísimo. Bueno, vuelvo al principio, porque me quedé con lo que había dicho Luz, que decía hay que moverse, y es cierto. Esto significa que hay que moverse, incluso te diré más, aunque te esté yendo bien o aunque tu percepción es que te está yendo bien, lo mismo no te podés quedar quieto. Silvio, un saludo desde Córdoba y un agradecimiento muy grande por haberte sumado a este panel de innovación. Les agradezco muchísimo, ha sido un placer compartir, intercambiar ideas con ustedes y bueno, estamos abiertos siempre a cualquier colaboración o charla futura. Buenísimo. Silvia, también muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel, y ha sido un placer compartir con estas empresas que la verdad están mostrando muy bien el camino de la innovación. Buenísimo. Hernán. Muchas gracias y permitime un último concepto. Yo ¿Sí? creo que justamente cuando te va bien es cuando más tenés que innovar. Muchas gracias. Buenísimo. Luz. Un placer, muchísimas gracias por la invitación y creo que en esta sesión todos nos quedamos pensando también en nuevas ideas. Me llevo un montón de ideas y la caja de herramientas con todo lo que charlamos. Estamos todos listos para innovar. Misión cumplida entonces. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias también a ustedes que nos siguieron por la plataforma de La Voz, desde Córdoba, por los Andes, desde Mendoza, por Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. Este ciclo obviamente sigue y el próximo mes nos vamos a reencontrar, esta vez para repensar el agro, ¿sí? En particular en una economía, o en un sector económico, mejor dicho, con tanta incidencia sobre la economía de nuestro país, ¿cuál es la nueva agenda del agro? ¿En qué cosas hoy están pensando las empresas y los productores que giran alrededor de ese ecosistema productivo y ponen en juego dentro de nuestro país? Un abrazo muy grande, nos encontramos en la próxima. Chau.